Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuamos con las actividades de 2024 del ciclo Charlas de Café, las investigadoras del ferrocarril, miradas interdisciplinarias, que se realiza cada mes en el marco del Día Naranja y que tiene como objetivo contribuir a la visibilización del trabajo de las investigadoras que bajo distintos enfoques y disciplinas estudian a los ferrocarriles mexicanos. Es importante mencionar que este ciclo de charlas forma parte del proyecto Las mujeres en entornos ferroviarios, miradas multidisciplinarias, que impulsa el Centro Nacional a través de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, que tiene como propósito reconocer, visibilizar y documentar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres en la industria ferroviaria, así como su participación como gestoras, promotoras, conservadoras, difusoras del patrimonio ferroviario del país. En esta sesión nos acompaña la doctora María González de Cosío, quien nos compartirá su mirada eh, a los ferrocarriles desde el diseño de la información. Sea bienvenida. A continuación voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestra invitada. María González de Cosío es profesora e investigadora en retiro. Desde 1985 hasta 2021 impartió cursos en licenciatura y maestría en diseño gráfico y en diseño de información en la UPAEP, la UAM Coajimalpa y la USLAP. Ha asesorado un extenso número de tesis de licenciatura, maestría y varias de doctorado. Estudió el doctorado en la Universidad de Reading, en Gran Bretaña, y desarrolló su tesis sobre el comportamiento de los usuarios al navegar en documentos electrónicos. Estudió la maestría en Art Education en ACSU en Connecticut, Estados Unidos, y la maestría en Teoría del Diseño en la Universidad de las Américas, Puebla. Hizo una especialidad en diseño, color y tipografía en la Fleischhochschule de Basilea, Suiza. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI desde 2003 hasta 2021. Ha escrito en diversas publicaciones periódicas internacionales como Visible Language, Tipografía Digital, Creative, Print and Information, y nacionales como Salud Pública de México. En 2016 publicó su libro Diseño de Información y Vida Cotidiana, donde presenta las bases teóricas y proyectos profesionales de diseño de información sobre problemas electorales, educativos, económicos y de salud. A principios de 2024 editó y diseñó el libro Guide Bosque 90 aniversario con motivo de los 90 años de la vida del diseñador y pensador, con la participación de 24 autores internacionales. Fue fundadora y directora del Centro de Estudios Avanzados de Diseño, que buscaba la profesionalización de la práctica de diseño a través de cursos, consultoría e investigación. El centro estuvo en funciones de 2004 a 2021. Sus intereses de investigación están en las áreas de diseño de información, estudios de lectores y usuarios, e historia, análisis y visualización de datos complejos. El día de hoy, la doctora María González Cosío compartirá la ponencia El primer ferrocarril en México a través del diseño de información. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Les agradecería si pudieran proyectar mi presentación. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas que estén aquí en esta plática. Tuve el gran honor y el gusto de trabajar con Isabel y todo su equipo, con Nieves, en esta investigación sobre el ferrocarril. Antes que nada me gustaría mencionar un poco
qué es el diseño de información para muchos de los presentes que a lo mejor no saben a qué nos referimos con eso. El diseño de información, ¿sí? Podemos tomar esta definición a partir del Instituto Internacional de Diseño de Información, que se fundó en 1985, y en 2011 saca esta definición muy clara, muy precisa sobre lo que es. La información de alta calidad le da el poder a la gente para lograr sus metas. Cuando hablamos de información, estamos hablando de todos aquellos datos que están sin ninguna conexión, sin ningún sentido, y cuando esos datos los procesamos, los manipulamos, los organizamos, entonces lo estamos transformando en información. ¿Sí? Si ustedes piensan en, no sé, los horarios de una escuela, de una universidad, y los salones de clase y los profesores, en el momento en que todos esos datos les damos un sentido, entonces ya estamos hablando de información. Esta información tiene que ser de alta calidad, con una serie de características como las que están ustedes viendo aquí. Accesible, adecuada, atractiva, creíble, cierta, relevante, valiosa, para que entonces la gente le dé sentido la información que está leyendo. ¿Y por qué decimos que le da el poder a la gente? Porque en el momento en que tenemos nosotros la información en nuestras manos, podemos aprender, podemos hacer valer nuestros derechos, podemos tener este incremento de fuerza política, social, educativa, de género o económica en nuestra comunidad. ¿Y quién es la gente? Estamos hablando de que el diseño de información diseña para usuarios específicos, para gente en particular, para lograr nuestras metas. ¿Cuáles son esas? El poder tomar decisiones, el poder ejecutar acciones, el poder adquirir conocimientos. Entonces, como ustedes ven, es una definición muy amplia, pero me parece que era necesaria para poder ver toda la investigación sobre ferrocarriles y cómo fui que llegué a ella. Entonces, veamos de qué se trata esto del ferrocarril mexicano. Vamos a hablar del siglo XIX en México, siglo XIX que yo, la verdad, conocí muy poco hasta que me metí en esta investigación. Y vamos a ver en esta línea de tiempo a qué nos referimos bajo varios aspectos de la inestabilidad política y económica de México, que era muy débil. Si ustedes ven la línea de tiempo, vemos aquí en 1821, que es cuando se consuma la independencia, y todos estos colores que ustedes están viendo en la parte de abajo, se refiere a la cantidad de presidentes que hubo, ya sea presidentes o periodos presidenciales. Por ejemplo, en 1847 tuvimos 5 presidentes en un mismo año. Muchos, en algunos verán ustedes que hay colores que se mantienen y es porque, por ejemplo, Calleja, que iba al norte a pelear y regresaba de presidente. Aquí el amarillo que ven ustedes se refiere a Juárez y el verde que ven ustedes a la derecha se refiere a Porfirio Díaz. Estamos hablando que tuvimos 57 periodos presidenciales con 41 presidentes y 2 emperadores, Agustín de Iturbide y Maximiliano. Estamos hablando de una época convulsa en el que México empezó su vida como nación con muchos problemas económicos. Las minas fueron abandonadas durante la independencia. Entonces, al ser abandonadas, pues, por ejemplo, se podían inundar, no había quien las mantuviera, etcétera, y la minería era muy importante para la situación, para todo el movimiento económico de México. Entonces, vamos a ver, tuvimos varias invasiones y guerras. Tuvimos invasiones de Estados Unidos, de los franceses, de los ingleses, y cada una de estas anotaciones en la parte de arriba, color rojo, pueden ustedes ver todos los periodos de tensión con México. En 1847, México perdió pues, casi el 50% de su territorio al ver que Utah, Nevada, California, Texas, etcétera, primero fue
Texas, que se deslindó de México. Había muy pocos mexicanos habitando en el norte. Y después, bueno, la incorporación a Estados Unidos. Nos pagaron 12 millones de aquellos pesos, 12 millones que después se tuvieron que utilizar para pagar todas las deudas que teníamos. También tenemos la invasión francesa y Napoleón en 1862 y que lo fusilaron en 1867. Y pongo este mapa que ustedes ven al lado derecho porque si bien fue, Maximiliano, un emperador extranjero, que él pensaba que los mexicanos lo querían, o sea, deseaban tenerlo como emperador, pero al llegar a México se encontró con otras realidades. Él fue, por ejemplo, el que diseñó el Paseo de la Reforma para conectar el palacio donde vivía con el centro. Y pongo el mapa, este es un mapa del sitio de la batalla del 5 de mayo, porque una de las cosas que hizo fue traer a mucha gente preparada y una escuela de cartografía también fue que se fundó con Maximiliano. Por otro lado, ¿por qué el ferrocarril en México tardó tanto tiempo? Ya vamos a meternos en el tema de ferrocarril. Vemos, si ustedes ven los puntos azules que están en la parte de arriba, se refiere al desarrollo del ferrocarril en Inglaterra. El primer ferrocarril se inició, lo inauguraron en 1825 y el círculo más grande, el de 1840, estamos hablando de un boom, la ferromanía le llaman, en donde Inglaterra desarrolló una cantidad increíble de kilómetros de vías de tren. Y los puntos naranjas corresponden al desarrollo en México. Cada uno de estos puntos, por ejemplo, en 1837 se le da la concesión a Arrillaga. Arrillaga iba a ser el ferrocarril México-Veracruz, que era el más importante por la salida al puerto de todas las salida y entrada de todas las mercancías, pero él se comprometió a hacer toda la línea de México a Veracruz, pero a los cuántos años, en 1851, perdió la concesión y se la dieron a alguien más. Entonces, cada una de estas es una concesión distinta, a los hermanos Mozo, a Paul Ricard, etcétera, hasta que en 1857 se la dan a los hermanos Manuel y Antonio Escandón. Ellos son los que realmente van a concluir el ferrocarril. Se imaginarán ustedes que con toda la turbulencia de ideas, maneras de pensar entre las distintas personas, entre todos los políticos que estaban en esa época, pues siempre es, bueno, ¿y quién te apoyó? ¿Y cómo es posible que te haya apoyado Maximiliano? Entonces eres un enemigo. O sea, todo esto está envuelto en una situación política de distintas maneras de pensar, conservadores, liberales, etcétera, que hizo que el ferrocarril se tardara mucho más tiempo. Fíjense, en 1850 México tiene 14 kilómetros construidos de ferrocarril y en Inglaterra 10.700 y en Estados Unidos 14.500 kilómetros, para que vean la lentitud dada por varias circunstancias, como se los he mencionado. Ahora, antes del ferrocarril, ¿cómo se transportaban México-Veracruz? Pues se usaba esto que se llama la litera mexicana y también las diligencias. Este es un grabado una litografía muy interesante de Linati. La litera, decían, era una caja semejante a un ataúd en donde el infortunado ocupante yacía sobre la espalda, protegido parcialmente de los golpes por un colchón bastante usado y el sol y el polvo por un toldo de cuero y cortinas de algodón. Entonces, ustedes lo ven ahí aparentemente muy cómodo, pero imagínense eso subiendo las cumbres de Maltrata y de Aculcingo, se tenía que pagar por el pasajero, pero también por cada una de las mulas que utilizaba. Era realmente muy incómodo. Y antes del ferrocarril, también podemos ver que las diligencias mexicanas fueron muy importantes. Ustedes se acordarán de los bandidos de Río Frío. Bueno, era importantísimo el estar cubierto y cuidado a la hora de estar cruzando ciertas partes de México. Este es un
no es horario, sino que es un plan de diligencias en el que cómo eran las cosas en aquella época, que solamente se anunciaba cuántas leguas había de distancia entre México, en este caso Puebla, y aquí tenemos que eran 28,5 leguas. Una legua equivalía al tiempo que tarda una persona en caminar 1 hora y iba entre 4,8 kilómetros y 7. Entonces había que calcular qué tan rápido caminaba la persona. Pero para que nos demos cuenta del tipo de intereses, además de dominio, ¿no? Yo quiero ir a Puebla y son 28,5 leguas, pero yo no sé cuándo voy a regresar o cuándo voy a llegar. Entonces, ¿por qué tanto tiempo para construir el ferrocarril? El paisaje de México intervino en la construcción del ferrocarril. Y aquí tenemos este mapa de 1877, en donde ustedes pueden ver la Ciudad de México y todo el trazo del ferrocarril. Pero vamos a ir a ver uno de los mapas más interesantes y que lo tienen ahí en el Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria. Sí, es el mapa de García Cubas. Este mapa, ahí lo están viendo de tamaño todo completo, y podemos ver el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote, podemos ver el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, la Malinche, o sea, para ver cuál era la orografía que tenían con la que tenían que lidiar los ingenieros ferroviarios para poder construir el ferrocarril. Solo para darnos una idea, vean en 1845 la red que tienen en Inglaterra y en Escocia de ferrocarril. Todas estas líneas que ven ustedes en este mapa de Cheffins son líneas de ferrocarril en 1845. En México lo inauguramos hasta 1873. Ahora bien, chequen este mapa, el mapa de García Cubas, y en el lado izquierdo, en la parte de abajo, tenemos un diagrama de las distancias y también las altitudes que tenía que recorrer el ferrocarril de México. Vamos a acercarnos a él y vamos a compararlo con la orografía en Inglaterra. Si ustedes se fijan en esta línea de Newton Junction a Birmingham, que es una línea de tren, chequen ustedes en la parte de abajo tenemos una línea negra. Eso se refiere a las altitudes que van a recorrer. Si nosotros sobreponemos las altitudes que tenemos en México contra las de Cheffins, de Inglaterra, vean ustedes la diferencia que tenemos entre las pendientes que tenía que recorrer el ferrocarril en Inglaterra y en cambio las pendientes que tenía que recorrer el ferrocarril en México. Estamos hablando de 2,415 metros sobre el nivel del mar, cuando en Inglaterra eran 123 metros cuanto mucho. Y de 2,415 bajar hasta el nivel del mar era una pendiente increíble. Entonces, eso fue uno de los problemas más importantes que tuvo el ferrocarril, el primer ferrocarril mexicano. Y solo para darnos una idea, los ingleses podían hasta 1,5 grados de pendiente. Nosotros necesitábamos 4,5 en ciertos lugares. Ahora, analizando este mapa de García Cubas, vamos a ver ese reto de ingeniería. Implicó la construcción de 16 túneles y 39 puentes con 26 estaciones. Estos círculos muestran el Paso del Monte y el puente de Metlac, que ahorita vamos a ver. El puente de Metlac, a propósito, fue la última parte que se construyó. Y aquí lo tenemos. Un puente maravilloso, hermoso, 139 metros de longitud. Vean la altura de 28 metros. Cada una de las columnas, que bueno, no son columnas, de las torres que los sostienen, estaban separadas por casi 15 metros. Y además vemos cómo están fortalecidas, sobre todo en la parte exterior. Vamos a ver esta litografía, ¿sí?, del ferrocarril mexicano,
que estuvo funcionando hasta 1983, en el que se sustituyó ya por una autopista de doble carril, en donde pasa también el ferrocarril. Pero estamos hablando de alta ingeniería en esa época. Ahora, todo el ferrocarril, ahí lo tienen ustedes marcado. Vean cómo se inició primero México a la villa y por otro lado de Veracruz, y se fue completando poco a poco, ¿no? Aquí tenemos México y llegamos a Puebla, a Apan, y aquí un ramal a Puebla, y vean todo el trazo tan difícil que tenemos. Aquí donde están viendo ustedes entre 1870 y 65 a 70, fue el último tramo y corresponde al puente de Metlaca. Por otro lado, volviendo al mapa, el mapa tiene una cantidad de información muy valiosa. Aquí, como decíamos, están las altitudes y están las distintas estaciones que tenía que recorrer. Y del lado izquierdo, aquí tenemos una lista de todos aquellos cultivos o tipos de planta que se dan según las alturas. Entonces, conforme ustedes van bajando la vista en esa escala, pues aquí encontramos el café, el azúcar, un poquito más arriba por ahí el plátano también, un poquito más arriba encontramos el maíz, etc. Entonces, este mapa, además de hablar de toda la línea del ferrocarril, nos estaba dando esta información sobre cultivos, divisiones geográficas, como son estos signos, las líneas de los estados, las capitales, por otro lado, cuáles eran bosques. Es de una riqueza increíble. Por otro lado, el mapa también nos da una tabla de estaciones que curiosamente va de Veracruz a México, no de México a Veracruz, siempre centralizamos, entonces partimos de la capital y medimos las distancias. Aquí ustedes pueden ver, está Veracruz y al final está México, y nos habla de las distancias y además el nivel del mar. Este mapa, curiosamente, tiene el meridiano cero marcado aquí en donde está México. Miren, aquí ustedes pueden ver además el lago de Texcoco, los 5 lagos que tenemos ahí. Y el meridiano 3 es el de Veracruz. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué puso meridiano cero en el lado izquierdo de la Ciudad de México? El meridiano 0 pasa por Greenwich. Y lo que me explicaba el doctor Héctor Mendoza Vargas de la UNAM, es que García Cubas tomó el meridiano 0 y dividió en 3 grados para entonces tener las 12 horas de tiempo entre México y Veracruz. Este es otro mapa que también tienen ahí en el centro de documentación. Es un mapa muy, muy bonito. Mide 3 metros, 76 centímetros, y también es el mapa del ferrocarril. Es anónimo, lo encontraron en una bodega, ya lo trataron, está en muy buena situación. Ven ustedes Veracruz, ahí junto al Golfo de México, ¿sí? Y aquí está la Ciudad de México. Eso es un mapa muy, muy bonito. Finalmente se inaugura el ferrocarril el 1 de enero de 1873 por Sebastián Lerdo de Tejado, y este es el cartel que usaron para anunciar el ferrocarril. Junto con el ferrocarril se desarrolló el telégrafo. Abren ustedes la brecha para meter las vías del tren y pues de pasada hacemos eso. Aquí tienen una comparación viendo nuestra línea de tiempo, cómo el telégrafo se desarrolló mucho más rápido, requiere menos construcción, etcétera, pero cómo fue al parejo del ferrocarril. En la mapoteca Manuel Orozco Iberra tienen esta carta de la red telegráfica. Se llama cartograma cuando tenemos, a ver si ven ustedes y perciben, esta es la península de Baja California, aquí está el contorno del Pacífico y aquí tenemos del lado derecho la península de Yucatán. Entonces es una deformación del mapa para poder darnos a entender estas distancias.
Por un lado, bueno, me regreso un momentito nada más para que vean el gran desarrollo del telégrafo, sobre todo hacia el norte. Hacia el sur fue el 13%, hacia el norte el 62%. Siempre había un interés comercial muy importante hacia Estados Unidos. Y vemos también arriba, al lado derecho, el águila con las alas abiertas. Esa fue el águila que usaba Porfirio Díaz durante su gobierno. Vean ustedes además cómo los estados, cada uno de los estados tiene una medida distinta. Aquí estamos viendo Jalisco en comparación con Querétaro. Entonces hay toda una simplificación en un cartograma que nos permite ver con claridad o con una simplicidad distinta a verlo con la orografía, como pueden verlo ustedes aquí en esta red telegráfica para uso de empleados. Aquí, en este mapa, Manuel Caballero hace una comparación de cuál es el crecimiento de los ferrocarriles y del telégrafo al mismo tiempo. Ahora, todo esto hizo que la gente cambiara de vida, que le impactó muchísimo. Sobre todo, impactó en el cambio de la percepción del tiempo y del espacio. La gente no tenía esa relación de tiempo como lo vimos en los carteles de las diligencias de Escandón y de los hermanos Escandón. Y empezó a darse cuenta la gente que, oye, puedo viajar, ya podemos ir a Veracruz sin tener que pasar por esta cantidad de horas, sin tener que ir por la diligencia, o que nos vayan a robar. O sea, hubo un cambio en la gente impresionante. Si nosotros vemos estas repercusiones en este gráfico, podemos ver algunos aspectos en el que el ferrocarril le dio un giro totalmente a la visión de la gente. Por un lado, la percepción del tiempo y del espacio que estábamos mencionando, el desarrollo de turismo, de decir yo quiero conocer Veracruz o yo quiero conocer Puebla, vamos a visitarlo. La influencia en el cambio de transporte, el desarrollo de sistemas y en la economía. Y vamos a ver rápidamente cada uno. Este texto de Carbot es bien interesante porque nos dice de qué se trataba todo. Antes del ferrocarril, la vida en las poblaciones era de gran tranquilidad. El tiempo parecía no pasar, pocos radios se podían escuchar. Entonces la gente mandaba pedir cosas, por ejemplo, de Veracruz, y entonces el ferrocarril era el que se encargaba de entregarlo todo, ¿no? Cada 3 días llegaba el Nacional, que era el periódico, entonces la información estaba 3 días pasada, y además rompió con la monotonía del lugar. Era el silbato que decía, pues ya llegó el tren, vamos a correr a ver si llegó la carta o si llegó la tela que mandé comprar a la Ciudad de México, etc. Y aquí es una fotografía de ahí del centro de documentación, que tienen toda una bodega enorme llena de objetos, y estos son silbatos. En la parte de abajo es la fotografía y del lado derecho son los esquemas que tuvieron que diseñar para fabricar todos estos distintos elementos, objetos que se necesitaban para el tren. Entonces, aquí estoy ligando la idea del sonido con el tiempo, el silbato que regulaba, son las 8, ya vino el tren, vamos al correo, vamos por la mercancía. Esta percepción del tiempo era tal que en este instructivo, que estaban en inglés y en español, porque compañías primero inglesas y belgas y luego compañías americanas fueron las que estuvieron apoyando, contribuyendo a la construcción del ferrocarril. Entonces aquí, por ejemplo, vean ustedes cómo se indica el pitazo largo para oír, acercarse a las estaciones, los cruceros de ferrocarril y los empalmes. O sea, había aquí una traducción del sonido al lenguaje escrito para poder informarle y preparar a la gente, capacitar a la gente para usar, en este caso, el pitazo.
La percepción del tiempo, y aquí tenemos un reloj que ustedes pueden visitar en el Museo Nacional de los Ferrocarriles, ahí en Puebla. El tiempo era muy importante, había que ser muy puntuales en la salida de los trenes, y hubo inclusive acuerdos con H. Steel, era una compañía de relojes, y todos los relojes tenían que estar puestos al mismo tiempo con el reloj de la catedral. Y había tolerancia de 30 segundos por semana. Imagínense la puntualidad que requería los ferrocarriles y la puntualidad con la que se seguía de una manera súper profesional. 424 kilómetros es lo que separa México de Veracruz. En las diligencias de 1830 eran 4 días si teníamos buen clima, 11 días si había lluvia, a una velocidad de 8 kilómetros por hora. En el ferrocarril eran 12 horas a 40 kilómetros por hora, y ahí se puede ver lo que costaba. Algo que no mencioné es que los ferrocarriles ingleses no podían subir, que lo había yo comentado, más que 1 grado. Y aquí la maravilla de la tecnología que aplicaron en el ferrocarril mexicano fue increíble, ¿no? Porque, como había yo comentado, lo de los grados. La percepción del tiempo cambió en el momento en que ya tenemos del lado derecho una hoja de calendario con los horarios perfectamente establecidos y lo que toma. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es la forma de hablar de aquella época. Fíjense, los trenes de pasajeros se detendrán 30 minutos en Apizaco para la comodidad de quienes quieran almorzar. O sea, había un cuidado por la gente, había, oye, ¿quieres almorzar? Va a haber ahí lugar donde tú puedas bajar. Entonces, por eso me llama la atención que no nada más es algo muy técnico y puntual, sino que también hay un pensamiento en la gente. Aquí la columna blanca es el tren de pasajeros, la roja es el tren de mercancía y el amarillo, coloreado con amarillo, es el tren de los pulques. O sea, en los llanos de Apan se cosecha muchísima maguey y bueno, el pulque fue muy importante para llevarlo a la Ciudad de México y a otros lugares diariamente. El turismo se desarrolló también, esta curiosidad de conocer otros lugares, que era posible, ya no era, ahora sí que de vida o muerte, el poder llegar a Veracruz o de Veracruz a Puebla o a México. Coincidió además con el uso de la fotografía para promover lugares y además el ferrocarril fue organizador de viajes. Y SEMO habla de que hay 3 tipos de turismo: comercio, fiestas, visitas a sitios históricos. Entonces aquí tenemos uno de los carteles para ir a la fiesta del Divino Preso en San Juan Teotihuacán, y todos estos viajes fueron organizados por el mismo ferrocarril para que la gente se animara a tomarlo. Algo más que se desarrolló en apoyo al turismo y también por el mismo ferrocarril fue esta serie de almanaques, de guías de viaje, como esta de Manuel Caballero, y vamos a ver unas cuantas páginas de este almanaque. Son páginas que como diseñadora de información me llamaron mucho la atención. Y por ejemplo, en esta página, él lo que está mostrando es cuáles son las flores que ustedes van a encontrar en los distintos lugares. Tenemos la Nochebuena, tenemos claveles, etcétera. Y cuándo es que florecen, su tiempo de capullo, de florecimiento y de término. Entonces, me parece genial, es una manera de traducir todos estos datos en piezas de información y estas ayudan, invitan a la gente o a conocer sobre floración o a tener una relación clara de cuándo ir a cada lugar dependiendo de las plantas. Este santoral, que bueno, no son nuevos para nosotros, pero me llama la atención porque incluye también la aparición y la puesta de la luna. Entonces, ahí está todo de 1884 a 1885.
También se utilizaron estos almanaques como medios de publicidad. Entonces aquí tenemos 2 anuncios y era muy importante esto ya estamos hablando del ferrocarril central, que es el que va de México a Ciudad Juárez. Pues estamos viendo este interés comercial de transportar productos, de vender nuestras cosas, de importar otras. Otra de las influencias es el transporte. Los primeros tranvías fueron tirados por caballos o por mulas. Y en el caso, por ejemplo, de los Escandón, que tuvieron tanto interés en el desarrollo del ferrocarril, pues fue también porque ellos tenían grandes haciendas en Orizaba, por ejemplo, y necesitaban conectar sus empresas a la vía principal del México-Veracruz. Entonces utilizaban tranvías y tranvías de carga también para llevar el tabaco, la cerveza, bueno, todos los ingredientes importantes de un lado a otro. También la introducción del ferrocarril en la vida de México implicó una cantidad de desarrollo de sistemas impresionante. Por un lado, el ferrocarril con la comunicación interna, como vimos de los manuales, que ahorita vamos a ver otros ejemplos, los silbatos. Por otro lado, el gobierno, todas las leyes, reglamentaciones, impuestos que se tenían que cubrir. Las industrias, cómo voy a proveer de materia prima y otros productos, cómo voy a distribuir los bienes. Los inversores, cuáles son los bonos, concesiones, tratos financieros que tengo que hacer. ¿Cómo voy a distribuir todos los bienes que estoy produciendo y atraer bienes extranjeros? Entonces, como desarrollo de sistemas tenemos, por ejemplo, esta es una linterna, obviamente es una linterna muy antigua y que todavía no se ha restaurado, pero tenemos la linterna y el manual en inglés y en español, otra vez porque los americanos estuvieron hacia el final apoyando todo lo que es, bueno, y haciendo negocio, por supuesto, pero aquí nos dicen cómo es que tenemos que mover de arriba hacia abajo para decir adelante y cómo transversalmente para decir detenerse. O cuál es la cola del tren, en dónde van las lámparas y de qué color se ponen. Aquí, con Nieves, podemos ver en la bodega del Museo de los Ferrocarriles todos los letreros que todavía tienen, pues listos para mostrarse al público. Como desarrollo de sistemas tenemos estas formas financieras. Esta es una acción de 1906, que no me voy a detener ya en ellas. O pases del ferrocarril, este intento del ferrocarril porque la gente los usara cada vez más, ¿no? La actividad económica también, como habíamos mencionado, se da en gran medida. El desarrollo de fábricas, por ejemplo, la fábrica de papel de San Rafael en Tlalmanalco, o la fundidora de fierro y acero de Monterrey, o la producción de cigarros, como esta del buen tono de Ernesto Puigibet, que está en la Ciudad de México. Es tabaco, que él trajo la tecnología de cómo hacer el cigarro sin que se tenga que usar pegamento. Entonces, él se apropió de esta tecnología y le echó a andar con estos cigarros. Y quiero terminar con este directorio comercial de Popper, un rumano que pasó por México. Hizo uno de estos mapas, un mapa tanto de Guadalajara como de la Ciudad de México, y es un mapa comercial. Me voy a acercar para que ustedes lo vean. Tenemos ahí la catedral, y en la catedral podemos ver que es la Rosa de los Vientos, en donde podemos ver, usó la cruz para indicar norte, sur, este y oeste, y es un mapa comercial que muestra pues las mercerías que había. Ahí estamos viendo la calle de Tacuba, la calle de 5 de Mayo, cada uno de los negocios perfectamente bien identificados para que entonces la gente pudiera saber a dónde ir y cómo llegar en el centro de la Ciudad de México.
Y ya como conclusión podemos decir que el diseño de información nos ayuda a entender pues este contexto histórico en el que se construyó el ferrocarril mexicano, el primer ferrocarril. ¿Cuáles fueron los problemas en la construcción? ¿Cómo cambió la vida de la gente, las costumbres del siglo XIX? Los datos, conocimientos y habilidades de cada pieza de diseño de información. Por otro lado, el ferrocarril fue producto de innovación y dio lugar al diseño de productos y sistemas. Cada uno de estos sistemas tomó vida propia a partir del primer impulso. Entonces se hace, por ejemplo, un pase de ferrocarril y se mide, si tuvo buen efecto, entonces voy a hacer otro. Y empieza entonces ese primer impulso a desarrollarse como un sistema completo. Y cómo promovió nuevas formas de vida e interacción social. Por ejemplo, al principio a la gente le daba miedo ir a Veracruz por las fiebres y los mosquitos, etc. Y sin embargo, se le quitó el miedo a la gente y empezó a viajar a Veracruz y de Veracruz a México para conocer otras formas distintas. Y termino con esta frase que dice los hombres, y debería decir los hombres y mujeres, pero bueno, de nuestro siglo, quieren estar al mismo tiempo en todas partes, verlo todo, escucharlo todo y gozar de todo en un instante. Y podríamos decir que pues eso fue lo que nos dio la computadora y las redes sociales, etcétera. Pero veamos el complemento de esa frase. Y dice, casi lo han conseguido con los vapores, los ferrocarriles y los telégrafos. Y este es un texto de Gutiérrez Nájera de 1880. Pues muchas gracias a Isabel Bonilla, María de la Paz González, Alfredo Nieves. A ellos les debo muchísimo todo su apoyo en el Centro de Documentación y, por supuesto, la Mapoteca. Pues muchas gracias. Espero que les haya parecido interesante y, sobre todo, que les haya yo podido demostrar o confirmar que el diseño de información nos ayuda a comprender la vida desde otros puntos de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cosío. La verdad ha sido una delicia escucharla. De pronto nosotros tenemos aquí la posibilidad de ver nuestros documentos y cierto es que a partir de la lectura de estos, desde otras miradas, desde otras disciplinas, pues va enriqueciendo cada vez más eh, eh, la información que se tiene con respecto a los ferrocarriles. Y yo pienso me viene a la mente inmediatamente que ahora que la escuchaba, en el primer reglamento que se hace para los ferrocarriles, el primer reglamento de seguridad para los ferrocarriles es de 1867 y ahí ya se consigna eh, que todas las empresas ferroviarias que se van a instalar en el país están obligadas a hacer un plano con ciertas características, ¿no? Y en estas características deben de tener como algunas especificaciones y ese reglamento hacia 1890 se modifica y se amplía. Por ejemplo, era obligación de las empresas concesionarias entregar a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, a la Secretaría de Fomento primero y luego a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, unos planos que dieran cuenta del trazo de la línea que se iba a tener y entonces justamente aparecían algunas de las informaciones que hoy nos permiten conocer eh, las dimensiones del trazo, pero también algunas especificaciones técnicas, las alturas, los niveles, etcétera, etcétera. Y entonces pienso un poco en lo que fue la generación de la documentación a partir de la llegada de los ferrocarriles. Y usted hablaba un poco acerca de eso. Los ferrocarriles generaron una impresionante cantidad de impresos, de documentos y de gráficos que llegan con la fotografía, que llegan no solamente con, que llegan también con el grabado, que llegan con la litografía y que van enriqueciendo y nos permiten analizar la problemática
de lo que implicó todo el desarrollo de los ferrocarriles, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Hablaba usted de lo que fueron las primeras guías, o los almanaques de viaje, toda esta información que nos permite justamente conocer las dimensiones y el impacto que tuvieron en determinadas regiones el ferrocarril. Pensaba un poco en esto que decía de Manuel Caballero y su primera guía. Nosotros aquí en la biblioteca tenemos una guía que se publicó en 1873 y es de Gronsky, donde justo relata kilómetro por kilómetro cómo es el territorio, y bueno, nosotros nos podemos imaginar, pero gracias a que existen impresos, podemos ver de alguna manera cómo se estaban conformando estas comunidades o estos territorios. Y bueno, yo coincido con usted que el desarrollo, bueno, desde el diseño de la información podemos tener una comprensión como mucho más certera de lo que fue el impacto de los ferrocarriles, y no solamente el impacto de los ferrocarriles como un sistema de transporte, sino también el pensarlo a partir de todas las industrias que se generaron, y estas a su vez cómo se generaron un impresionante número o una buena cantidad de información, no solamente de informes, sino también pensaba en los catálogos que se expidieron de herramientas, de piezas y estos diseños que se van generando. Y bueno, esto sería un poco el comentario que quisiera yo hacer al respecto de su presentación. Y bueno, si usted quiere abonar algo más, con todo gusto, y si no, pasamos a la ronda de preguntas. Ujú. Sí, claro que sí. Si quieres, esperamos si hay preguntas, y si no, sí me gustaría hacer algún comentario de lo que tú acabas de mencionar. Muy bien. Eh, me permite un momento, vamos a ver, buenas tardes, saludos a la doctora Cosío, excelente disertación sobre el ferrocarril mexicano. Eh, mm, Aquí, bueno, nos preguntan si hay posibilidades de obtener la presentación. Ya, bueno, va a quedar grabada Ujú. en nuestro sitio web, así es que podrán acceder cuantas veces lo requieran. Ana Carolina, bueno, buenas tardes, saludos desde el libro Club Teodoro Larrey del Museo de los Ferrocarrileros, zona La Villa, Ciudad de México. Muchas gracias, Ena. Un placer estar, que nos estés acompañando. Luqui Martínez, excelente información. Felicidades a la doctora María Cosío. Reciba un saludo de los investigadores del ferrocarril San Rafael de Atlisco y del ferrocarril de Cauville en el Catzingo. Están aquí acompañándonos. Y Rubén Pablo, indicador de cola del tren, no es una linterna. Claro, y también al respecto de eso, bueno, yo comentaría que ese diagrama que nos presentó forma parte de un reglamento de transportes, es uno de los primeros reglamentos, y bueno, efectivamente sirve para que los propios trabajadores puedan conocer cómo era el movimiento de los trenes, y los primeros documentos fueron en inglés, después estuvieron en inglés-español y ya después se imprimieron solo en español. Y bueno, fue un proceso. No, gracias por la aclaración de que no es una linterna. Ahora sí que aquí entre expertos me anoto todos estos comentarios, ¿no? Bueno, dicen que si pudiéramos comentar en lo posible el tipo de locomotoras usadas en el ferrocarril mexicano, bueno, Eso está fuera de mi alcance, y de lo que pude investigar. En realidad fue iniciar con el ferrocarril, entender por qué se había construido tan lentamente, qué era lo que había implicado. Y conforme fui avanzando, y bueno, gracias a toda la guía de Isabel, y fui encontrando información, pues fue que fui poniendo piezas de este pequeño rompecabezas.
Y digo pequeño porque es un mundo, tal como lo has mencionado, Isabel, es un mundo de, además de expertos. Por ejemplo, una de las cosas que me impresionó, que ya no puse en esta presentación, es el trabajo que están haciendo en el centro de documentación y la forma como tienen clasificados todos los planos. La manera como saben exactamente, quiero tal kilómetro de tal ruta, y saben exactamente en qué gaveta, en la cantidad de miles de planos que tienen ahí guardados. Es impresionante. Y creo que a partir de, no sé, ver, probar, conocer algunos de estos, no nada más los planos, sino de todo esto, eh, se hace un cuestionamiento. Por ejemplo, uno de los planos que ya no puse en la presentación es la línea que quedó inconclusa que iba a conectar Veracruz y Acapulco. Y me pregunto, ¿qué hubiera sucedido con esa sierra tan difícil, la Sierra Occidental, para cruzar hacia Acapulco? ¿Qué hubiera sucedido si el tren se hubiera llegado hasta Acapulco? O sea, creo que todas estas piezas de información lo que nos ayudan es, por un lado, a imaginarnos cómo eran las cosas, a encontrar todos estos testimonios de todo el estudio que se llevó a cabo, pero también a cuestionarnos, ¿no? Me pregunto si esa sierra de Guerrero, que es tan difícil, hubiera cambiado con la inauguración o la construcción de esa vía de ferrocarril, ¿no? Eh, pues eso sería lo que tengo yo para comentar. Eh, Muchas gracias a todos y a todas. Isabel, no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Déjame, estoy justamente ahorita revisando nuestras redes. Les comento de todas maneras esta charla quedará grabada para quienes en algún momento tengan la intención de conocer el trabajo de la doctora Cosío, que insisto, nos permite mirar desde otra perspectiva qué es lo que sucedió con la construcción de ferrocarriles. Eh, Veía yo los diagramas y inmediatamente venían a mi mente algunos catálogos. Por ejemplo, tenemos un catálogo del ferrocarril interoceánico que hicieron los propios trabajadores de la empresa aquí en los talleres de Puebla. Hicieron los diagramas de las piezas, las dibujaron, ¿no? Entonces, son elementos que nos permiten conocer las modificaciones incluso que pudieron tener algunas de las piezas que ellos hacían de manera hechiza, ¿no? Entonces, creo que mirar desde esta perspectiva a los ferrocarriles es enriquecedor. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención eh, es que no solamente desde tu disciplina, sino que te hiciste de otros recursos y volteaste a mirar a otras disciplinas. Y entonces fuiste con el geógrafo para tratar de entender un plano, ¿no? O incluso volteaste a mirar el trabajo de Alejandro Semo, que es un trabajo bastante interesante sobre tiempo, espacio y percepción de los ferrocarriles en México, para hablar y para repensar qué estaba sucediendo con el turismo, porque bueno, finalmente el turismo tiene o nace a partir de la llegada del ferrocarril también, ¿no? Se desarrolla con el ferrocarril. Y bueno, en este sentido también va la percepción del tiempo, esto que decías del silbato, ¿no? Cómo modificó la manera de cómo la gente empezó a percibir el tiempo, ¿no? Entonces, creo que existen elementos y nos permite también pensar desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Entonces, pues mira, creo que queda aquí, no sé si quieres comentar algo más, creo que no tenemos otros comentarios y si no estaríamos ya cerrando esta charla. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos quienes nos estuvieron acompañando a nombre de la Secretaría de Cultura a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero.
Les damos las gracias y esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Todos. Hasta luego.